Estamos en Circuito Cultural, son las 4 de la tarde con 15 minutos y vamos a nuestra primera entrevista porque ayer Dani Valdés en nuestra sección Cultura USACH, esta sección gratuita y de calidad de todo lo que hace la USACH en relación a cultura acá en nuestro campus y que es tan importante, nos hablaba de una exposición que se venía y que dijimos, no, es que esto tenemos que hablarlo. Es una exposición que además viene con otro proyecto paralelo que tiene más que ver con una cátedra expandida. La exposición se llama Salir a Fuerza de Mirada y tiene que ver con fotógrafas que trabajaron durante la década del 80, durante la dictadura, y esta exposición va a estar en Casa Palacio. Hasta ahí llegábamos con la noticia que nos dejaba Daniela Valdés. Hoy día estamos con Cintia Schuffer y Ángeles Donoso, investigadoras y creadoras, para poder conversar acerca de este tema. Chicas, bienvenidas, un gusto tenerlas acá en el estudio. Muchas gracias, Muriel. No, sí. Gracias a ustedes. Cintia, voy a partir contigo, que eres además de la casa, sí, de la USACH, y además pensando en lo que ha significado estos dos proyectos paralelos. ¿Cómo surgió? ¿Cuál surgió antes? ¿De qué manera se unieron? ¿Cómo fue esto? También de la exposición y de la cátedra también. Súper. Bueno, primero agradecerte, Muriel, por tenernos acá. La verdad es que ha sido un proceso súper lindo y tener la oportunidad de poder contar un poco lo que ha sido el trabajo durante los últimos meses, para nosotros es súper significativo, y también poder ir contando cómo se ha articulando esta cátedra, que tiene una serie de actividades asociadas que no solamente tienen que ver con espacios y mesas de encuentro con protagonistas que a nuestro modo de ver han sido centrales en el recorrido de estos últimos 50 años, ¿no? En torno a las artes, la visualidad y el activismo, sino que también una serie de otras actividades que han sido parte también de nuestros recorridos como grupo de investigadoras, escritoras, activistas feministas y creadoras, en el que está Ángeles Donoso, estoy yo, está Javiera Mansi, Mane Adaro, Tania Medalla, sí, Rita Ferrer y Andrea Hocho. Puras mujeres talentosísimas. Puras mujeres talentosas. Muy creativas, además. Desde toda índole. Y entre todas nosotras hace varios meses ya nos juntamos a pensar, ¿no? ¿Qué significa conmemorar un año más del golpe, ¿no? ¿Qué significa para nosotras, para nuestra trayectoria como investigadoras, creadoras? Y también qué significa estos 50 años, ¿no? Atravesar 50 años que sabemos que todavía persisten un montón de deudas con la memoria y con la historia de nuestro país. Y fue así como nos sentamos un poco a cuadrar agendas. Ángeles tenía lanzamientos de libros, yo tenía exposiciones, habían otras que también tenían inauguraciones y otras actividades, y lo que hicimos fue poner... Esto es un colectivo artístico, básicamente. A estas alturas ya un colectivo. Ya habría que conformarlo como tal en esto, ¿no? Hagamos un paréntesis ahí antes de seguir explicando estos dos proyectos. Me parece un tema que tú tocas que yo creo que es transversal, como para ponernos en contexto. ¿Qué significó para ustedes, en el fondo, ya que estaban reflexionándolo, para este colectivo todavía no nombrado como tal, pensar en medio siglo del golpe de Estado, Ángeles? Bueno, es que es una pregunta tan amplia y tan compleja, y yo creo que la prioridad fue tratar de levantar una reflexión desde abajo, ¿verdad? O sea, tenemos obviamente apoyos institucionales como la USACH, vamos a usar diversos espacios, pero la idea de la cátedra expandida era tratar siempre de salir de estos espacios y tratar de poner en contacto y facilitar un encuentro para que voces que quizás normalmente no se encuentran en estos espacios se encuentren, ¿verdad? Porque, como muy bien decía Sin, habemos investigadoras, activistas, artistas, y quizás como por estos mismos silos académicos, los artistas conversan con los artistas, las activistas conversan con las activistas feministas y los historiadores con los historiadores, y cómo hacer para incluso salir de esos marcos de disciplina, sino que también de trayectorias, ¿verdad? O sea, hay mesas donde hay personas que estaban activas en la Unidad Popular, también como cómo traer esa memoria de futuro que tiene la Unidad Popular al presente, y hacerle un poquito todo de frente también a toda esta avanzada neofascista y de negacionismos y de olvidos tan potente que está instalada ahora. Entonces era como tratar de abrir estos espacios para que sucedan estas conversaciones y nosotras ponernos ahí como más de facilitadoras también, claro, o sea, para que esto pueda ocurrir, básicamente. Bueno, las dos de hecho están como justamente de moderadoras, activadoras de mesas de conversación que van a ver, que ya vamos a repasar día a día y que son justamente esta semana, desde mañana de hecho, en diferentes puntos. De
en ese sentido, qué interesante a propósito de lo que señala Ángeles, cómo se van en el fondo mezclando las miradas, las experiencias, las perspectivas, las generaciones, en esta idea que además, cuando uno dice cátedra, uno piensa, vamos a clases un poco, ¿no? La cátedra de tomar tal cátedra. Total. Pero esta es una cátedra expandida distinta, no excluyente a ese mundo más académico. Para nosotros lo expandido radica ahí, no solamente en la multiplicidad de voces que se convocan a la cátedra, sino también la multiplicidad de actividades, ¿no? Que enmarcan un poco este gran programa y que nos permite encontrarnos distintos espacios, en espacios de diálogo, pero en espacios para compartir trabajos personales, trabajos de otras artistas, de otras fotógrafas, ¿no? En espacios que nos permitan ver imágenes, proyectar audiovisuales, pero también entrar en reflexiones sobre lo que han sido estos 50 años, pero también cómo imaginamos los años que vienen, ¿no? Con todas las deudas que sabemos que hay, pero también con todo un futuro para escribir, ¿no? De un porvenir que deseamos juntas y juntes. Entonces esa cátedra tiene esas características, ¿no? No es necesariamente un espacio académico, sino que es más bien como más activista. Tenemos ese deseo, ¿no? Que sea más activista, que se enmarque desde ese lugar y también poder convocar a distintas instituciones, ¿no? No solamente el USACH, que nos acoge también y nos patrocina, sino también el museo. ¿Cuál es el rol del museo? ¿Cuál es el lugar del museo frente a esta misma pregunta? O espacios culturales que vienen más desde abajo y que son más autogestivos, como Casa Palacios, ¿no? ¿Cómo se unen esas miradas y esas voces también para responder esta pregunta común, ¿no? Sí. ¿Qué significa para nosotros atravesar 50 años? 50 años, totalmente. Y me gusta mucho eso que dices, porque al final esta idea de también atravesar es también desde el espacio físico. O sea, hay uno en Casa Palacio, hay otro en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, hay otro en la Estación Vime, aquí en la USACH. Entonces, en el fondo, es atravesar espacios geográficos también históricos finalmente, con esa misma memoria. Dejar ahí, por ejemplo, bueno, todo esto es gratuito y de calidad, como lo hemos dicho desde el comienzo. Mañana 2 de agosto a las 3 de la tarde va a ser acá, en la USACH, al interior, Sala Estación, ahí en la Vime, en las Soforas 175. El día 3 de agosto es a las 2:30, cuando comienza todo, porque ahí es una tarde larga de conversaciones y encuentros en el museo y de intervenciones también, por cierto. Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal. Y el 4 de agosto, el día viernes, a las 5:30, en el Centro Cultural Casa Palacio, ahí en Alameda 2133, para que también se ubiquen en el espacio de donde llegar también ahí a Casa Palacio. Dadas las coordenadas, devuelvo la palabra a ustedes, finalmente, de con quiénes nos vamos a encontrar y esas protagonistas, y cómo también eso se traspasa a la exposición, porque muchas de las fotógrafas que están en esta exposición van a estar también en las cátedras. Bueno, sí, hay muchas invitadas, invitades, y como decía Sin, también en esta multiplicidad de voces y de trayectorias, queríamos también como experimentar con los medios, ¿verdad? O sea, la palabra, la imagen, y tratar de poner en valor cómo cruzar, por ejemplo, proyecciones audiovisuales creadas por artistas, por colectivos, con personas que están ahí hablando en vivo. Y hay también una mesa en el día jueves, una mesa que va a estar, un conversatorio que está activado por Rita Ferrer, con fotógrafas de la AFI, Paz Errázuriz, Helen Hughes, Inés Paulino, y de AFI Woman, Marusela Ramírez, que vincula directamente, por supuesto, con la expo que está curando Sin, de las fotógrafas de la AFI, Kena Lorenzini, Helen Hughes y Inés Paulino, ¿verdad? Claro. Entonces va a ser muy lindo también poder ver esa conversación en vivo y después trasladarnos todas juntas a ver esa parte de esas fotografías que han sido algunas exhibidas antes, ¿verdad? Pero también siempre la curaduría y la puesta en escena de estas imágenes en conjunto siempre activa otros relatos también y otras memorias. Claro. Bueno, y en ese sentido, Sin esos relatos y memorias, por ejemplo, si ahí lo pasamos también a lo que vamos a ver en esta exposición que se llama, bueno, me encanta el nombre de la exposición porque creo que es muy gráfico. Sí. De lo que, y tú eres fotógrafa, además, sí, entonces además. Ahí hay algo muy importante que a lo mejor sostener, que es esa tarea súper relevante que hicieron fotógrafos y fotógrafas durante la dictadura. Y por otro lado, cuán poquito conocemos de las fotógrafas en general. Creo que tenemos como un par de nombres de esas fechas, ¿no? Entre ellas Paz Errázuriz, que va a estar, de hecho, en una de las cátedras también. Así es. Pero me parece que en general hay
mucho desconocimiento también de ese trabajo. Algo que nos sucede a menudo, pero bueno. Sí, bueno, justamente hace varios años estamos tratando de reparar esos olvidos, ¿no? No solamente yo, sino que distintas investigadoras que se han dedicado al campo de la visualidad y la fotografía. Ángeles es una de ellas también, ¿no? Y querer reparar un poco esos olvidos ha significado aproximarse a fotógrafas que aún siguen vivas, ¿no? Que siguen muy activas, que tienen una memoria infinita y que además son portadoras de un archivo que es tremendamente significativo a mi modo de ver, pues no existe necesariamente como algo característico de esos archivos, sino que los haga como particularmente, ¿no? Por ser fotógrafas mujeres, sino que también existe, lo que al menos lo que yo observo es justamente sus trayectorias, sus compromisos, sus militancias, ¿no? Y lo invisibilizado que ha estado esos recorridos también, ¿no? Y no solo eso, sino esa mirada que han sostenido juntas durante décadas, observando muy atentamente lo que fue el movimiento organizado de mujeres y feministas durante los 80. Entonces ahí se confluyen esas dos vertientes y en base a esas dos líneas de trabajo es que me he ido aproximando a estas fotógrafas, a quien aprovecho de agradecerle su infinita generosidad por permitirme revolverle los cajones, las cajas, ¿no? Las bolsas llenas de negativos, y por permitirme también como hacerle preguntas medias al hueso, ¿no? Pero cuéntame qué hiciste y dónde tomaste esta foto, ¿no? Entonces ha sido un trabajo súper lindo, ha sido un trabajo como de encuentro principalmente con ellas y de poner en valor justamente su archivo y presentarlo, ¿no? Para que la comunidad, las distintas comunidades conozcan este trabajo y conozcan también esas trayectorias y significados que ellas les dan también a sus imágenes. Sí. La del afiche, ¿de quién es? La del afiche es de Helen Hughes. Porque es como la marcha así en toda su expresión. Y esa foto tiene una historia preciosa, porque Helen Hughes era una gran colaboradora de Lottie Rosenfeld. Lottie Rosenfeld, gran artista chilena, ¿no? Y muchos de los afiches que creó Lottie Rosenfeld para hacer el llamado al Día Internacional de la Mujer, los 8 de marzo del 86, el 87, el 88, incluso el 89, las fotografías son de Helen Hughes. Y nosotras tenemos esa copia, ¿no? Esa fotografía expuesta en esta exposición Salir a Fuerza de Mirada. Es que es hermosa, además, es tan poderosa la imagen, ¿no? Como de... ahí estamos mirándola nosotros acá. Van a tener que imaginársela, a quienes nos están viendo por Radio Usach TV, van a tener que imaginarla o entrar a extensión.usach.cl para que vean ahí las imágenes y... De última, bueno, ir a la exposición, que es lo más relevante, porque recorrerla es recorrer un pedacito de esa mirada, de esa fuerza de mirada, que finalmente también es... Me gusta mucho lo que decía Sin, y se lo pregunta a ambas, porque sé que las dos son muy activas, pero también ahí, por ejemplo, yo veía en los currículos de ambas, bueno, salen muchas cosas, muchas. Sale en el de Ángeles, dice, como una de las primeras cosas, activista. Entonces, el ser activista creo que ha generado un peso muy, muy importante en las mujeres, no necesariamente en los hombres, sí, cuando se trata de persecución política en general, siempre lo ha sido para todos los seres humanos, pero en las mujeres ha sido una carga que muchas veces la esconde del mismo hecho de la creación, por ejemplo, o hay que esconder la parte activista en otro lado para poder potenciarla a la mujer creativa y que no pueda surgir y permanecer en esta sociedad que es mucho más cerrada para ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es ser activista hoy día y si es que eso se ha roto también? También en relación con estas grandes mujeres activistas, artistas de la época. Bueno, yo no creo que se haya roto para nada, al contrario, ¿verdad? Hay como una fuerza en ese activismo y en el vincular distintas también formas que una tiene de ser y de hacer en distintos espacios, y me parece que yo, por ejemplo, vengo de una formación súper académica, de hacer un magíster y un doctorado en literatura, completamente aislada de cuerpos, ¿verdad? Estudiando libros, archivos, y muy habituada a ese tipo de biografía que define tu vida de acuerdo a ciertos como méritos o logros que uno va como
consiguiendo en la academia, ¿verdad? Entonces, como para romper un poquito con esa narrativa tan seca, porque al final la vida está compuesta de muchas más áreas, entonces como ese compartimentalizar la vida en como, no, en verdad yo soy profesora, eso es lo que me define. A mí eso no es lo único que me define, entonces me parece muy importante, y eso es algo que he aprendido de los feminismos, es como que todo está vinculado al final, ¿verdad? O sea, uno no separa a 5 personas y una vive como con todas esas, sí, no sé, como en Estados Unidos son como sombreros, ¿verdad? Como que son, y entonces me parece muy importante relevarlos porque al final el tiempo es el mismo, o sea, uno tiene 24 horas en el día y una ve como lo que una como que, no sé, le asigna a cada espacio, y para mí el activismo ha sido muy importante porque también ha transformado la manera en la que enseño, o sea, como que la manera en la que uno es profesora o la manera en la que uno investiga, cómo uno se vincula con los archivos, también está atravesado por ese activismo de la calle y de vincularse con personas y con otras trayectorias, entonces me parece muy importante enunciarlo siempre. Sí, que esa cosa como de lo físico, del cuerpo, lo personal, qué importante como ponerlo en relevancia también, ¿no? Bueno, eso, un poquito de eso está presente en esta exposición que se inaugura este jueves 3 de agosto a las 7:30 en la Sala de Artes Visuales USACH, que está en Casa Palacios, Alameda 2133, esquina Brasil. Es una casa preciosa y va a estar ahí abierta generalmente, bueno, de miércoles a viernes, y el sábado también en horarios que ustedes pueden revisar en extensión.usach.cl. Además de la cátedra, de esta cátedra expandida, Visualidades e Imaginarios Radicales, atravesar los 50 años, lo que no podemos imaginar no puede llegar a ser. El título más largo de la historia. Pero es la explicación necesaria, siento también, ¿no? Es como que no, es el título más largo y ¿qué más da? Sí, la verdad, no nos ahorramos nada. ¿No? Queremos todo, lo tenemos todo. Eso está. Estos días, ya lo saben, también en extensión.usach.cl van a encontrar ahí toda la programación completísima de esta cátedra expandida. Cintia, Ángeles, qué gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por venir a compartir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les dejamos invitadas para esta semana, tanto la cátedra como las actividades que también pueden revisar en nuestro Instagram. Sí, el Instagram, visualidades.imaginarios 50 años con N, 50 años. Sí, y también quería avisar, si puedo, el lanzamiento hoy del Analhue, que también es parte del calendario expandido porque algunas actividades partieron la semana pasada y hoy día es a las 7 en el Espacio Literario de Ñuñoa el lanzamiento de este ensayo autobiográfico. Va a estar Claudio hoy. Sí, escrito por mí y presentado por Claudio Alvarado Lincopi y Alia Trabuco serán. Ah, buenísimo. Bueno, que también va a estar en las cátedras expandidas participando la querida Alia. Vamos a despedirlas con música, chicas. Las vamos a dejar ahora junto a G&T. Esto es Aire de Todos. Seguimos en nuestro circuito cultural hasta las 5 de la tarde en Radio USACH.